En la mañana en que todo sucedió, Elías se despertó antes del sol. El techo mohíno de la habitación colectiva del refugio se le antojaba más bajo que nunca, y el ruido de los otros muchachos aún dormidos no lo distraía de lo que llevaba en el pecho. Un miedo tenue, casi imperceptible pero constante. Tenía 12 años, aunque los ojos delataban una edad más avanzada, esculpida por el abandono, la escasez y un silencio demasiado largo. En la pequeña mochila solo había una carpeta plástica vacía. Los zapatos estaban gastados y el cordón del pie izquierdo era un trozo de cuerda reutilizada. El camino hasta la Academia Nacional de Música Clásica lo recorrió a pie, cruzando calles donde nadie le ofrecía ni una mirada. La audición anual de becas ocurría solo una vez al año, y él lo supo por casualidad, escuchando la conversación de uno de los voluntarios del refugio. No sabía si tenía derecho a estar allí, pero necesitaba intentarlo. Al llegar a la puerta principal de la academia, fue recibido con la mirada desconfiada de un guardia de seguridad. Elías señaló la lista con un nombre garabateado a mano, visiblemente fuera de lugar entre tantos apellidos compuestos. No explicó nada, ni pidió disculpas. Fue autorizado a entrar con un gesto seco, como quien tolera algo incómodo, pero necesario. El vestíbulo de la academia se asemejaba a un templo construido para otro tipo de gente. Columnas de mármol, bustos de compositores europeos y pasillos en los que el sonido de los zapatos resonaba con autoridad. Elías no tenía nada de eso. Caminaba despacio como pidiendo permiso al suelo. Los demás aspirantes, todos vestidos con ropa impecable y portando partituras encuadernadas, evitaban mirarlo. Un susurro aquí, una risita ahogada allá. Era como si su presencia mancillara el brillo del lugar, y aún así él permaneció allí. La audición se llevaría a cabo en el salón principal a las 9 en punto. Mientras los demás candidatos calentaban los dedos con escalas ensayadas y susurraban nombres de maestros europeos como si recitaran mantras, Elías solo observaba. No tenía partitura, no tenía técnica, no tenía a nadie esperándolo afuera, pero poseía algo que incluso él aún no sabía nombrar. Cuando la coordinadora pronunció su nombre en voz alta, la sala pareció contener el aire por un segundo. Algunos rostros se volvieron por curiosidad, otros fruncieron el ceño. Él se levantó sin titubear, aunque el cuerpo le temblara por dentro. Cruzó el pasillo entre butacas rojas bajo miradas de desconfianza y desprecio. Al sentarse frente al piano, el maestro Bon, hombre de traje gris, mirada fría y cabello perfectamente peinado hacia atrás, levantó una ceja y preguntó casi con desdén: ¿No trajiste la partitura? Elías no respondió, solo contempló las teclas. Su corazón latía más fuerte que nunca, y las manos le sudaban tanto que tuvo que limpiárselas discretamente en el pantalón. Delante suyo, una partitura de Rachmaninoff reposaba en el atril, una obra difícil, repleta de arpegios y cambios bruscos de tempo. Él no sabía leer música, pero reconocía el patrón de algunos símbolos. Aún así, aquello no le decía nada. El silencio se prolongó, incómodo. Alguien en la platea soltó una risita ahogada. Bon cruzó los brazos, a la espera. Entonces Elías tomó una decisión. Cerró los ojos, ignoró la partitura y comenzó a tocar lo que sabía. No una pieza famosa, sino algo que brotaba de su interior. Los primeros acordes salieron vacilantes, crudos, como un niño aprendiendo a hablar. Pero había algo raro en ellos, un sonido que parecía aportar una historia, como si cada nota fuera un fragmento de recuerdo intentando convertirse en música. Al principio surgieron las sonrisas burlonas. Una alumna de la primera fila incluso susurró algo a su compañero, intentando contener la risa. Pero a medida que Elías continuaba, los rostros empezaron a cambiar. Lo que antes parecía un error pasó a sonar como algo auténtico. Las notas, aunque imperfectas para oídos,
Entrenados, poseían una coherencia emocional innegable. Era como si él dijera cosas que nadie allí estaba preparado para escuchar. Las manos pequeñas, marcadas por callos, no seguían técnica alguna, pero sabían exactamente dónde debían pulsar. El piano, antes imponente, se transformaba en una extensión de su cuerpo. Elías no estaba solo tocando, estaba narrando, y lo que contaba, aún sin palabras, versaba sobre el hambre, el abandono, la fe, el miedo, la resistencia. Era su propia historia, de tantos que nunca pisarían ese salón si no fuera por un fallo del sistema o un descuido del destino. El maestro Bon, que hasta entonces había mantenido una postura rígida, sintió el pecho oprimirse. Intentó disimular el malestar, enderezándose, pero ya no podía apartar la vista del muchacho. Algo en esa música removía capas antiguas, recuerdos de cuando aún creía que la música era emoción, antes de convertirse en protocolo. Los ojos de Elías permanecían cerrados. Él no veía el efecto que provocaba. No advertía que la sala, antes indiferente, ahora lo escuchaba en un silencio absoluto. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio. Un silencio denso, de esos que persisten porque nadie sabe qué decir. Hasta que Bon se incorporó lentamente. Caminó hacia el piano y durante unos segundos se quedó mirando a Elías, quien finalmente abrió los ojos. El maestro no sonrió, solo murmuró algo casi inaudible. ¿De dónde sacaste esto? Elías no supo qué responder. Aquella música procedía de un lugar específico, o tal vez provenía de todos los sitios donde nunca fue escuchado. El maestro Bon permaneció allí unos instantes más, hasta girarse hacia el tribunal examinador. Entre los jueces reinaba un marcado desconcierto. Unos hojeaban papeles como buscando justificación técnica a lo que habían oído. Otros evitaban mirar a Bon, conscientes de que algo se había trastocado allí. Y no se trataba solo de una nota desafinada. Uno de los profesores más antiguos, un purista, reputado por reprobar cualquier atisbo de improvisación, negó con la cabeza, pero el impacto ya se había producido. La presencia de Elías en ese escenario, sin partitura, sin método, sin permiso real, constituía un fallo en el engranaje de una institución centenaria. Y todo fallo, por mínimo que sea, exige reparación o cambio. Cuando Elías regresó al refugio aquella noche, no contó nada a sus compañeros. Se sentó en la cama de abajo de la litera, se quitó los zapatos y se quedó mirando sus manos, aún temblorosas. No sabía si lo habían aceptado, si aquello había servido de algo. Solo sabía que durante unos minutos se había sentido completo. Al día siguiente no llegó llamada, ni carta. La semana siguiente tampoco. La vida volvió a la rutina anterior. Fila para la ducha, pan duro en el desayuno, cuchicheos en el pasillo sobre una posible adopción que jamás ocurría. Fue hasta el 11º día cuando un empleado del refugio lo llamó, diciéndole que alguien lo esperaba en la puerta. Elías bajó despacio, creyendo que se trataba de un error. Cuando vio a Bon, vestido con traje y corbata, de pie junto a un coche negro, el corazón se le aceleró. El maestro no dijo «felicidades», no dijo «aprobaste», solo pronunció «quiero que me muestres dónde aprendiste eso». El trayecto hasta la iglesia abandonada fue en silencio. Elías guiaba el paso con zancadas cortas, mientras Bon observaba todo a su alrededor, calles angostas, muros desconchados, farolas sin bombillas. Al llegar a la hierro oxidado, el muchacho empujó con esfuerzo y señaló el interior. Allí dentro, el olor a madera vieja y polvo llenaba el aire. En el rincón derecho, un piano antiguo, con 3 teclas faltantes y los pedales sueltos, reposaba como un animal herido. Fue allí donde Elías se aproximó y, sin decir palabra, volvió a tocar. Bon permaneció de pie, escuchando con los brazos cruzados.
El sonido era igual al de la audición, pero ahora había algo más crudo, más íntimo, casi como un susurro, entre supervivientes. Al concluir, Bond respiró hondo y dijo: «Eso que haces no se enseña, pero necesita ser escuchado». 2 días después, Bond presentó a la dirección de la Academia una propuesta arriesgada, un nuevo programa de formación orientado a jóvenes sin formación técnica, pero con expresividad innata. Lo llamó Escuchar con el corazón. La idea fue recibida con resistencia inmediata. Uno de los directores soltó una carcajada, otro la consideró una afrenta al legado institucional. Pero Bond insistió. Mostró el vídeo de la audición. Habló de Elías como quien describe un hallazgo raro. Él no es una excepción. Es el comienzo de algo que hemos olvidado. La música como verdad. El debate se prolongó por horas. Al final, se acordó no implementar el programa, pero sí permitir una experiencia piloto. Bond lo aceptó. Ese mismo día regresó al refugio con una invitación en mano. Elías, sentado en las escaleras, escuchó todo en silencio. Cuando Bond terminó, solo formuló una pregunta. ¿Puedo invitar a otros? El regreso de Elías a la academia fue distinto a la primera vez. Ya no estaba solo. A su lado iba una niña llamada Jessica, que cantaba con el alma, pese a no haber subido jamás a un escenario. Detrás, Vinicius, un chico tímido, que fabricó una flauta de PVC con piezas de tubería, y también Samuel, que creaba ritmos con latas viejas y tapas de olla. Todos procedían de refugios, ocupaciones, callejones sin nombre. Entraron por los mismos portones que antes los habrían detenido, ahora bajo miradas recelosas de profesores y alumnos tradicionales. Pero Bond los guiaba con determinación, como quien sabe que está abriendo una grieta en un muro milenario. La primera clase se impartió en un espacio improvisado, lejos de las aulas con aislamiento acústico, pero bastaron los primeros sonidos para que algo comenzara a cambiar. No era armonía, era verdad. Los ensayos del grupo tuvieron lugar casi siempre al margen de la rutina oficial de la academia, mientras los alumnos de formación clásica practicaban escalas y ejercicios de lectura a primera vista. El pequeño grupo improvisaba canciones basadas en recuerdos, historias y sentimientos. Era un tipo de aprendizaje desobediente, sin partitura, pero con propósito. Bond observaba todo en silencio, anotando, grabando, estudiando los procesos con ojos de quien vuelve a aprender a enseñar. El resto de la institución, sin embargo, no lo veía con buenos ojos. Profesores veteranos amenazaron con renunciar. Uno de los principales patrocinadores retiró fondos, alegando que la tradición se estaba pervirtiendo. Aún así, el grupo persistió. Cada día, los sonidos que emergían de esas sesiones parecían más vivos, más conectados con la gente de afuera. La academia comenzaba a escuchar aquello que siempre le había faltado: el corazón. El punto de inflexión llegó cuando un vídeo tomado sin pretensión se difundió por las redes. En él, Elías tocaba junto a Clara, una alumna tradicional de la academia, conocida por disciplina y perfección técnica. Al principio ella se mostró reacia a tocar con él, pero poco a poco, algo en esa asociación improvisada la desarmó. En el vídeo se observa el momento en que ella empieza a sonreír, cuando sus dedos abandonan la rigidez del protocolo y siguen el fluir emocional de Elías. El resultado era imperfecto, pero estremecedor. El vídeo se hizo viral. Miles de personas comentaron que nunca habían sentido algo así al escuchar música clásica. En pocos días, la prensa buscó a Bond, a Elías, al proyecto. Escuchar con el corazón dejaba de ser una experiencia marginal y comenzaba a ganar identidad, fuerza y repercusión. La repercusión obligó a la directiva de la academia a ceder. El programa se integró oficialmente al currículo, aunque aún con resistencia interna.
Bon, ya en posición de liderazgo, reestructuró el plan pedagógico y amplió las alianzas con refugios y proyectos sociales. Elías, sin haber aprendido nunca a leer partituras, se convirtió en un símbolo vivo de aquello que la música clásica había olvidado, el poder de la emoción como forma legítima de expresión. No le gustaban los focos. Seguía yendo y viniendo en autobús, evitando entrevistas y rechazando contratos. Cuando los periodistas le preguntaban cómo componía, él respondía con sencillez: «Solo escucho por dentro y dejo que salga». Para los estudiantes de la rama tradicional, se volvió a la vez incómodo e inspirador. El recordatorio de que el control no lo es todo. Años después, Elías fue invitado a presentarse en un festival internacional en Viena, junto a nombres consagrados de la música clásica. La propuesta incluía hospedaje de 5 estrellas, orquesta de apoyo e incluso un smoking hecho a medida. Pero él lo rechazó todo con la misma calma con que siempre cruzó los portones de la academia. Viajó solo con una maleta pequeña, ropa sencilla y su verdad. En el escenario principal, ante un público acostumbrado a aplaudir la perfección, Elías se sentó al piano como siempre lo había hecho, con los ojos cerrados, manos temblorosas, pero el espíritu íntegro. Lo que tocó aquella noche no era una pieza conocida, era una composición suya, nacida del silencio del refugio, del eco de la iglesia abandonada, del latido de un corazón que nunca tuvo un lugar asegurado. Y al concluir, el silencio de la sala fue más conmovedor que cualquier aplauso. De regreso en Brasil, Elías no buscó la fama, ignoró las ofertas de las discográficas y rechazó entrevistas en horario estelar. Volvió al proyecto. Se sentó con los niños en las salas improvisadas de la periferia. Escuchó voces desafinadas, instrumentos rotos, ritmos fuera de compás. Y allí, entre sonidos imperfectos, se sentía más completo que en cualquier escenario internacional. Para él, enseñar no era cuestión de técnica, sino de devolver lo que había recibido. Más que nada, quería que ningún niño tuviera que demostrar que merecía ser escuchado. Y cuando, en una conferencia, le preguntaron si creía haber cambiado la música clásica, Elías tardó en responder. Luego sonrió, sin vanidad, y dijo: «No sé si cambié la música clásica. Sé que ella me cambió. Antes quería que me escucharan. Hoy quiero escuchar a quienes nadie escucha». Hoy, en el salón principal de la Academia Nacional de Música Clásica, hay una placa discreta junto al piano de cola. En ella se lee: «En este escenario, un niño sin partitura nos enseñó a escuchar». No hay foto ni medalla. Solo esa frase. El nombre de Elías, pese a ser conocido, se ha usado para autopromoción. Él sigue viviendo con sencillez, repartiendo su tiempo entre el proyecto social y visitas a escuelas públicas, donde lleva un teclado portátil y atiende con atención cada intento de melodía. Algunos lo llaman maestro. A él no le gusta ese título. Dice que el verdadero maestro es el silencio. Ese que tuvo que atravesar durante tantos años para descubrir que tenía algo que decir. La historia de Elías no se convirtió en libro ni documental. Circula de boca en vídeos caseros, en mensajes emocionados de quienes alguna vez se sintieron transformados por su música. Y quizás eso sea lo más poderoso. Su historia no busca escenario, sino propósito. En un mundo que mide el valor por técnica, títulos y visibilidad, Elías demostró que el sonido más revolucionario no es el más perfecto, sino el más verdadero. Aquel que nace de lo vivido y persiste en expresarse aún sin espacio, aún sin permiso. Y si hoy la academia se abrió a voces hasta entonces silenciadas, fue porque un niño venido de la nada se atrevió a tocar donde nadie se atrevía a escuchar.